Vamos a tener en este momento nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Vamos a conversar sobre un tema que nos concierne a todos. Vamos a conversar sobre el tema de salud, o sea, la salud pública en República Dominicana, bastante importante. Está con nosotros el doctor Eladio Pérez. Él es viceministro de Salud Colectiva del Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. Bienvenido, Eladio, al Nuevo Diario en la Tarde. ¿Cómo te sientes? Muy buenas tardes, ¿no? Muy agradecido de la invitación y a sus órdenes para poder colaborar con cualquier información. El Viceministerio de Salud Colectiva, ¿de qué se encarga? ¿Cuáles son las atribuciones, las funciones que tienes bajo tu responsabilidad en el Ministerio de Salud Pública? Bueno, realmente tenemos básicamente 6 direcciones. En primer lugar, podemos hablar de la parte de epidemiología, todo lo que es la vigilancia epidemiológica a nivel nacional. Está en este viceministerio. También el Laboratorio Nacional de Referencia, doctor de Filló, el cual se encarga de ser una validación de todas las pruebas, ser el órgano rector de los laboratorios a nivel nacional. También tenemos la parte de la Dirección de Inmunoprevenibles, que dentro tiene lo que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones. Esto es conocido como el PAI, todas las vacunas, ahí es donde se compran, igualmente donde también son distribuidas junto al Servicio Nacional de Salud. También tenemos otra dirección que es bastante amplia de salud de la población, que tiene otros departamentos que habla de materno-infantil, habla del tema de transmisibles, sea VIH, tuberculosis, hepatitis B, etcétera, hepatitis de todo tipo realmente, infecciones de transmisiones sexuales. También tenemos la parte de enfermedades crónicas no transmisibles, que ahí ya podemos hablar incluso de salud mental, pero también de las enfermedades como la parte renal, trasplantes, también de la parte de diabetes, hipertensión. Entre también muchísimas otras cosas en términos de salud que podemos colaborarles. Doctor, yo quería, y perdón, Aneudi, yo quería preguntarle, acabamos, bueno, todavía no del todo, pero se entiende que acabamos ya de pasar lo peor de la tormenta, ahora huracán Melissa. Y se entiende en el colectivo que quizás ahora comienzan unas jornadas porque queda agua posada, queda agua en diferentes lugares. Y por ende, quizás se pudiese incluso ver ciertos brotes de dengue, etcétera. ¿Cuál es el panorama? ¿Cómo va el levantamiento de información en ese sentido tras el paso de la tormenta Melissa? Bueno, existen varios riesgos. Por ejemplo, las enfermedades que son transmitidas por vectores, en específico por mosquitos. Tenemos la parte del dengue, pero también tenemos la parte de la malaria. Son comportamientos distintos, pues el vector, en este caso el mosquito, pues uno es de agua limpia y el otro de agua pantanosa. Nosotros tenemos muchos lugares donde están las condiciones propicias para el desarrollo de cada uno de ellos. Específicamente para la malaria, actualmente solamente quedan 2 focos activos en la República Dominicana, que son en Asua y San Juan. Entonces, en estas 2 provincias es donde actualmente se ha tenido malaria, porque nosotros somos uno de los pocos países que estamos cerca de la erradicación de la misma. Entonces, obviamente, mientras más cercano a la meta se está, más difícil es. Ahora, en una situación como esta, el riesgo es que focos o lugares donde están las condiciones para que profiler, entonces pudiera resurgir. Por esa razón, se hace una vigilancia epidemiológica intensificada para el tema de la malaria. En el caso del dengue, que ya es con agua que son limpias, pues entonces nosotros sabemos que como este mosquito Aedes aegypti tiene una presencia ya prácticamente nacional y no en focos, como es el caso de la malaria, con el viento y el agua, estos mosquitos adultos tienden a desaparecer. Pero lo que son las pupas o huevecillos empiezan a proliferar y luego del agua viene entonces una gran cantidad de mosquitos. Nosotros tenemos un dispositivo que se llama Ovitrampa, en el cual nosotros podemos medir la densidad de mosquitos que tenemos específicamente para el Aedes aegypti. Este dispositivo nos puede decir cuál es el índice vectorial y que junto a un modelo predictivo que hace un poco más de un año que estamos utilizando en el Ministerio de Salud Pública, podemos con inteligencia artificial predecir lo que son los brotes cruzando variables ya de todo tipo relacionadas con el dengue y los resultados de la Ovitrampa. Hay otros riesgos porque como ustedes saben, cuando llueve, todas las madrigueras donde se encuentran estos jurones, pero también ratones y ratas, estos salen a la superficie y estos tienden a orinar.
La leptospirosis no es una enfermedad exclusiva de los ratones, sino de cualquier mamífero, pero se asocia mucho con las ratas y roedores. En ese sentido, la orina específicamente, si cae en arroz, alimentos, latas, entonces queda infectada. Si no son bien higienizados los alimentos o bien cocidos, pues las personas van a desarrollar la enfermedad. Por esa razón se hace la exhortación a la población que en el consumo de agua potable siempre esté verificada, o sea que sea, por ejemplo, botellones, etcétera. Las personas que no suelen utilizar este tipo de dispositivos pueden clorarla, hervirla, y obviamente los alimentos tienen que ser bien cocidos para evitar cualquier propagación de la enfermedad. Las personas que estuvieron en contacto directo con estas aguas, muchas veces hasta locales, tienen que tener mucha atención. Y si se desarrollan algún tipo de síntomas, pues dirigirse al médico, porque a pesar de que es una enfermedad bastante molestosa, tiene cura, tratamiento, y hoy día podemos hablar de un acceso a antibióticos bastante amplio que puede manejarse de una manera muy efectiva sin tener grandes repercusiones si tenemos el diagnóstico de manera oportuna. Doctor, ¿qué recomendaciones específicas está haciendo el Ministerio de Salud Pública para evitar este tipo de enfermedades? Sí, en primer lugar es la conciencia de que es posible, de que eviten estar en estos lugares donde puede estar el agua posada, que tengan las recomendaciones del lugar en cuanto al manejo de los alimentos y el agua potable, y que ante cualquier síntoma pudiera dirigirse a un centro de salud. Hay que destacar que hay otras situaciones de riesgo, porque muchas veces hay, por ejemplo, una persona hipertensa o diabética pierde su medicamento por la lluvia, porque cae en el agua, demás, y obviamente se va a ver en carencia de los mismos. Por tanto, tiene que acudir al médico, tiene que comprar su medicina, ir a Promese. Hay que destacar que hay un programa que hay en el Ministerio de Salud Pública que le damos los medicamentos gratis para el tema de diabetes y hipertensión. Entonces, si estos van a los centros de primer nivel, consiguen su receta, van a Promese, van a poder tener estos medicamentos totalmente gratis. Específicamente con estas dos patologías que son relacionadas con las primeras causas de muerte en la República Dominicana. Doctor, el Nuevo Diario, para poner un ejemplo, como medio, adquirió hace un tiempo una unidad móvil. Es un estudio que se desplaza con un cabezote de un camión y uno va y hace este programa desde cualquier lugar donde llegue internet hasta satelital, lo cual acerca el programa a la gente. Lo pongo como ejemplo para preguntarle, porque no sé si ya cuentan con algo así en el Ministerio de Salud Pública y por eso hago la pregunta. Si ustedes no han pensado o no tienen ya, ¿por qué no?, algo parecido como un consultorio móvil, unidades móviles, donde se pueda acercar evidentemente a sectores empobrecidos, porque esto evidentemente no será para la clase media alta. Esto estaría destinado, me imagino, al campo y a los barrios más desposeídos. ¿Qué tentáculos, qué brazos, qué alcance tiene el Ministerio de Salud Pública para poder, sobre todo, y a lo que me refiero, además de los operativos odontológicos, etcétera, que usualmente uno ve, es más a la consulta? Gente que ustedes saben, como doctores, que ni siquiera tienen la cultura de ir a una consulta, y a veces cuando van ya es muy tarde para ciertas cosas. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Salud Pública para acercar el ministerio a esos sectores más deprimidos? Muy buena pregunta. Mire, tenemos una estrategia que se llama Más Salud. Nosotros tenemos que son prácticamente un operativo médico que vamos a las provincias donde tenemos ya identificadas diferentes, digamos que perfiles epidemiológicos por un análisis de situación de salud. Vamos a estas provincias, se hacen unas jornadas que duran alrededor de un fin de semana, comienzan los jueves, los viernes, terminan los domingos, y se brindan en primer lugar consultas, entre otros servicios. Son una totalidad, 35 servicios de salud, que son incluso de especialistas. Se toman incluso muestras de laboratorio, hay colaboración pública-privada en la presencia de estos que se donan medicinas, hacen laboratorios, estudios de imágenes, la sociedad de dermatología. Gratis, todo eso, doctor. Y todo es totalmente gratis. Eso. Oftalmología y demás. Pero creo que sería mal llamado un operativo médico porque se hace que se le entrega un pasaporte de salud, en el cual cuando se le llena,
estas personas pueden dirigirse al Servicio Nacional de Salud, a las clínicas del Servicio Nacional de Salud, los hospitales públicos, centro de primer nivel, y darle una continuidad, porque no hacemos nada con ir a recetarle una mamografía a una mujer y entonces que se pierda, sino que son referidas. Además, hay otras estrategias que tiene, por ejemplo, la primera dama, que ella ha impulsado junto al Servicio Nacional de Salud lo que son unas jornadas intensivas de prevención de cáncer de mama y de próstata, en el cual ya llevan miles y miles de pesquisajes, o sea, un tamizaje nacional, porque fíjense que nosotros no solamente tenemos mayor capacidad diagnóstica, sino que al mismo tiempo llevarle la salud a las comunidades permite darle ese acceso. Entonces, al tener mayor acceso, hace más diagnóstico y por esa razón podemos ver más diagnósticos. Fíjense, algo muy curioso, si ustedes ven estadísticas de los últimos 10 años, van a ver cómo las estadísticas de cáncer vienen en una tendencia al crecimiento. Ascendente. Cualquiera pudiera pensar que entonces las personas se están enfermando más, pero realmente que estamos captando más, mayor capacidad de diagnóstico. Fíjense que, por ejemplo, en el término de una simple tomografía, para el año 2019 solamente había uno disponible. Sin embargo, hoy tenemos 19, entre donaciones que ha hecho Japón, gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo y otras adquiridas por nosotros. Tenemos este diagnóstico de tomografía a nivel prácticamente nacional, que si bien es cierto, no es solamente para cáncer, pues utilizado ampliamente, y hoy se puede hacer un diagnóstico de cáncer en Neiva, cosa que antes solamente lo podíamos hacer aquí en Santo Domingo. Entonces, al tener mayor capacidad diagnóstica, al realizar ese tipo de actividades acercando más a la población, pues entonces tenemos un mayor diagnóstico. Y otra iniciativa interesante de dar mayor acceso es, por ejemplo, el call center de salud mental. El call center de salud mental. Interesante nosotros al marcar el número 809-200-1400, hay un grupo de psicólogos, hay 32 psicólogos disponibles desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche para atender cualquier situación de salud mental por teléfono y hacer el referimiento debido. Tiene coordinación con la policía, la Procuraduría General de la República, tiene el Ministerio Público, tiene incluso la parte de CONANI. Niños han llamado. ¿Cuál es el número, doctor? Y perdón que lo interrumpa. 1-809-200-1400. Esto es una iniciativa que hemos iniciado en el año 2023. Ha sido el apoyo más grande que hemos tenido de parte de la primera dama por igual, con su estrategia de uniendo voluntades junto a la OCTIC, primera dama, y el Ministerio de Salud Pública. Empezamos de una manera tímida, simplemente los días de lunes a viernes, y hoy día tenemos mayor número de psicólogos, 7 días a la semana y con un horario de 8 a 12 de la noche. O sea que se puede dar una atención que a veces incluso se saturan las líneas telefónicas. Doctor, perdón, es la última, y es para seguir la última pregunta. Solamente, ¿cómo la gente se acerca para que esa jornada que se está haciendo del pasaporte de salud, de que te visiten, esa jornada médica, vaya a la comunidad? Por ejemplo, yo que soy de Barahona, Neudi que de Azo, Neudi yo sé que quiere llevar eso para su Tábara arriba. ¿Cómo él logra eso? Bueno, simplemente con contactar al Ministerio de Salud, puede ser directamente al ministro, una carta, o pueden dirigir una carta a mí, ir al ministerio. Simplemente nosotros podemos ya empezar a hacer las gestiones, entonces hablamos con el senador, los diputados y demás, y se hace un gran apoyo, porque entonces tenemos que tener una buena convocatoria, se hacen las gestiones y se puede montar. Entonces, realmente, otra estrategia se llama HEARTS, que va de la mano con esto. La estrategia HEARTS es una estrategia que viene impulsando la OPS y que el país ha sido reconocido internacionalmente porque el presidente la ha acogido como una estrategia país en términos del primer nivel de atención. En ese sentido, cuando las personas van ahora a los centros de primer nivel, no solamente van a recibir una consulta y recibir un medicamento, sino que se le da un acompañamiento y se han modernizado en muchos aspectos de lo que es la atención paciente médico, en el sentido de que, por ejemplo, hay guías de cómo alimentarse mejor. Por ejemplo, los diabéticos, hay alimentos que tienen un índice glucémico mayor que otros. Si nosotros le orientamos, mire, si usted utiliza este tipo de carbohidratos en estas cantidades, con esta proteína, tiene un mejor equilibrio en términos metabólicos y por ende va a tener un mejor pronóstico. Pero también antes, solamente si tenía diabetes, le recetaban la famosa metformina.
pero ahora tenemos una cantidad de medicamentos combinados que antes solamente tenía el sector público, privado, y ahora el sector público cuenta con una combinación en una sola pastilla para darle un tratamiento mucho más moderno a los pacientes, y lo mismo sucede con hipertensión. O sea que cuando vemos el abordaje de la estrategia HEARTS, es una forma de asistir de una manera más cercana y mucho más holística. Doctor, ¿sabe que antes yo observaba que en los hospitales siempre ha habido muchas personas que van a los hospitales, pero que hace 10 años atrás, hace 15 años atrás tal vez, los hospitales tenían más espacio donde la gente pudiera circular y los turnos eran más rápidos. Ahora vemos que hay una mayor sobrepoblación en los hospitales públicos. Hay gente que incluso está migrando hacia centros privados y diariamente vemos prácticamente un nuevo centro privado en la República Dominicana, fruto de esa sobrepoblación, porque sentimos, por lo menos yo siento, que los hospitales no dan abasto para las tantas personas que están yendo a los centros a atenderse. Yo quiero preguntarle, ¿a qué usted entiende que se debe que tantas personas hoy día estén en los pasillos, estén en consultas, estén diariamente visitando los hospitales en la República Dominicana? Bien, bueno, mire, hay algo muy curioso. Por ejemplo, yo he tenido una experiencia diferente. Por ejemplo, el tema del dengue, en el año 2023, que fue el peor año de la historia con respecto a la incidencia del dengue, nosotros recibíamos casos del sector privado. El Hospital Hugo Mendoza pasó a ser el hospital número 1, quedándole por arriba al Robert Reed o la antigua Angelita, que ustedes recordarán que siempre históricamente ha sido un buque insignia del sector salud en términos de pediatría, pasó a ser el número 1 en términos de atención. El sector privado no tenía la capacidad para poder atender, e incluso cuando hablamos de unidades de cuidado intensivo neonatal, en el 2019 teníamos apenas 33 camas a nivel nacional. Hoy día son 106. Y le digo la verdad, son insuficientes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a pesar de que ha habido un crecimiento en unidades de cuidado intensivo neonatal de un 220%, nosotros todavía necesitamos más. Pero el sector privado, ¿cuántas UCI neonatales tienen? ¿Y cuál es el costo que tiene la atención en ese sentido? El Hugo Mendoza recibió pacientes del sector privado en cantidades, igualmente el Robert Reed tuvo que recibir, y otros hospitales que se destinaron directamente para enfrentar esta epidemia del dengue. Y realmente, fíjese que en el año 2015, cuando se separan las funciones, que ya el ministerio no tenía los hospitales, vino una reforma al sector salud, concluida en el 2017, con el modelo de atención, en el cual se redujo la cantidad de camas en los hospitales. Por ejemplo, yo trabajaba antes en la maternidad La Altagracia y habían pabellones. No sé si ustedes llegaron a ver lo que eran pabellones, que eran unos salones grandes con 20 camas y estaban todas las mujeres, por ejemplo, ahí haciendo su recuperación. Eso desapareció, se pone lo que son los semiprivados, 2 personas por habitación, pero eso redujo la capacidad hospitalaria bastante, dejando lo que era un déficit habitacional o de camas bastante significativo. Hoy día se han remozado y se han aperturado un total de 80 hospitales. Y aún así hay lugares, sobre todo los más distantes, donde se necesitan todavía aún más. Y se han, por ejemplo, en la parte del primer nivel de atención, ustedes saben que se divide en 3 etapas, un nivel que es como lo que le dicen los CPN, está en los segundo nivel, donde se hacen ciertos procedimientos, y un tercer nivel de mayor complejidad. Nosotros hablando que el primer nivel se han desarrollado un total de 600 entre remozamiento y apertura, y aún así hacen falta más de 500 de poder remozar y de poder entonces crear más. Adelante, Sí, Nelson, doctor, sabemos que República Dominicana comparte la isla con Haití. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que provienen de Haití y entran a República Dominicana? Mira, el tema de la migración es un poco complejo porque, por ejemplo, el término de la malaria está muy estrechamente asociada a esa actividad laboral que hacen los migrantes, sobre todo en la zafra
y por eso es que se queda en San Juan, en Azua, que tenemos una gran presencia de lo mismo. Hay otra situación de que con esta población migrante, ahora mismo por la situación que está pasando el vecino país, no tienen el acceso a vacunas y también a medicamentos que antes tuvieron. Por tanto, enfermedades que pudieran ser curadas fácilmente con un antibiótico ya no tienen ese tratamiento tan oportuno. Muchas veces esperan llegar acá para recibir el tratamiento. Y en el caso especial de una de las epidemias más famosas durante los últimos 30 años, el VIH. Esta población prácticamente dentro de los análisis que tenemos, el 51% de las personas que viven con VIH están siendo estos extranjeros y que ellos ahora mismo en su país no tienen acceso a los medicamentos por la salida de las ayudas internacionales como fue USAID, PEPFAR y demás. O sea, usted está mencionando que el 50% de las personas con VIH son extranjeras en la República Dominicana. Eso es correcto. Es un dato interesante. Es un dato interesante. Nosotros tenemos, según nuestras estimaciones, unas 79,000 personas que viven en la República Dominicana con VIH. 35,000 son extranjeros. Tal vez haitianos todito. Exacto. ¿Y de qué país es la mayoría de esos extranjeros? No, la mayoría son de Haití. Son de haitianos. Pero hay otras situaciones, por ejemplo las vacunas. Por términos culturales y también por el tema de que no tienen el acceso, igual que nosotros, por el hecho de simplemente no tener hospitales, allá la medicina es totalmente privada y no están funcionando por la situación que tienen, no están recibiendo las vacunas y estamos hablando que hay un sinnúmero de enfermedades prevenibles por vacunas que ellos no tienen. La medicina en Haití es privada, usted está mencionando. Sí, es así. Allá ya no hay hospital en Haití. Los hospitales hay que pagar, totalmente. Incluso tenemos informaciones de que... Pero con razón es que vienen para acá. Exactamente. Es más barato pagar los pasajes y venir al país que ir a un hospital allá en Haití y tener un parto. Además de que aquí tenemos una capacidad resolutiva mucho mayor, con obstetras y demás. Aquí el 99% de los partos son atendidos por un obstetra. Doctor, manteniéndome entonces con eso último de las vacunas, pero quizás retrotrayéndonos en el tiempo, a no tanto, al 2020, en plena pandemia de COVID-19, donde el gobierno dominicano en ese momento pues adquirió varias, incluso fue de los pioneros en el número de vacunas de dosis que se utilizaron. Recuerdo que fuimos el primer país en el mundo, creo que usó la cuarta. La tercera dosis. La tercera dosis. Bastante pioneros en ese aspecto. Pues yo quiero preguntarle, doctor, el tiempo ha hecho que muchas personas se arrepientan, y escucho eso bastante, se arrepientan de haberse puesto la vacuna del COVID, entrando esto en un territorio sumamente polémico, porque no necesariamente cuentan con aval científico para decir esas declaraciones, pero es algo que en estos tiempos de redes sociales llega muy fuerte. ¿Cuál es su opinión como profesional del manejo, no de la República Dominicana, de la humanidad con el manejo del COVID y la vacuna? ¿Cuántas dosis? Ya que hemos visto unos añitos y creo que ya sí se puede pensar hacia atrás, ¿cuál es su opinión a grosso modo del tema COVID y las vacunas? Miren, yo soy epidemiólogo y cuando comenzó el tema del COVID en los hospitales, los únicos que asistían eran los directores, epidemiólogos y los residentes. Era un tema en que prácticamente nosotros estábamos solos. Es importante destacar que yo, tuve la oportunidad de tener que utilizar, no habían mascarillas, apenas nos daban una mascarilla cada 15 días y yo lo que tenía que llegar a casa y con vapor de agua esterilizarla. Y no teníamos medios diagnósticos, no teníamos ni siquiera cómo llevar una muestra para tener al Laboratorio Nacional que estaba colapsado. El hecho que tenía que llevarla personalmente de la Maternidad Altagracia al Laboratorio Nacional a hacer una fila, un médico, para llevar la muestra de un paciente que estaba en cuidado intensivo. Y aún así los resultados duraban hasta un mes después, cuando los pacientes ya estaban o vivos o muertos, ¿verdad? Entonces, eso nosotros no queremos recordar. Incluso duele a veces recordar. Fue muy duro para ustedes. Fue muy duro incluso para mí ver en la maternidad mujeres embarazadas asfixiándose. Es una situación bastante penosa en esa primera etapa. Cuando entonces yo tuve la oportunidad de poder vincularme al proceso de desarrollo, de cómo, por ejemplo, el Laboratorio Nacional tiene hoy día la capacidad de procesar 5,000 muestras diarias. Ustedes llevan una muestra de COVID
Y no solo eso lo usamos para COVID, pero eso sirve para un sinnúmero de enfermedades. Y en 6 horas ustedes tienen un diagnóstico, cuando antes duraba meses. Wow. La gestión de poder tener el acceso a una capacidad como esa, el hecho de poder tener mascarillas, gel, protección personal como médico, es un antes y un después. La gestión de la vacuna, que uno de los logros más grandes que ha tenido, entiendo yo, en la parte de la gestión contra el COVID, eso fue gracias a esa articulación del Gabinete de Salud dirigido por la vicepresidenta Raquel Peña. Esa gestión que se hizo de tener la adquisición, primero que todos los países, incluso articulación con China, es muy importante, pero fíjense por qué. Porque nos permitió tener evidencia para tomar las decisiones. En primer lugar, cuando hablábamos de este virus nuevo, se le llamaba cepa salvaje. En ese momento, cuando no hay ningún tipo de inmunidad en nuestro cuerpo, en la población, este virus es altamente letal y no necesariamente transmisible. Con el tiempo, fíjense que en el año 2021, a finales, ya para el 2022, llegó la famosa Delta. No sé Sí, la si variante de... Y luego llegó Omicron. El Omicron. Y recuérdense cómo antes el COVID duraba 21 días y de pronto el COVID duraba 7 días. Y eso fue un cambio que sucedió en 2 o 3 meses. Entonces, eso para que ustedes vean la velocidad con que mutaba ese virus. Hoy día, el virus todavía sigue en Omicron, con sus variantes que son derivadas de ella, y es 15 veces más transmisible que antes, pero ya no es letal. Sí, pero Una gente de COVID hoy realmente, casi- doctor, se comprometían, fallecieron muchas personas que estaban comprometidas. Inmunocomprometida. Estaban muy Exactamente. comprometidas. O sea, el Entonces- ser humano que estaba sano, saludable, le dio COVID y le pasó por encima. A los niños inclusive el COVID le dio. Y ni cuenta se daba uno que ni tenía cuenta se COVID. daba. En la mayoría de Pero los sí casos. entiendo lo que usted dice con el tema de las vacunas que ayudaron en el sentido de crear una inmunidad. Sí. Una inmunidad Pero para la mayor ciertos inmunidad la sectores. dio el Omicron, no la vacuna. No crea, eso fue una combinación, inmunidad adquirida y natural. Nosotros hicimos, para que ustedes vean lo que me refiero a la evidencia. Pero a eso vamos. Si había la capacidad de adquirir inmunidad sin vacuna, como pasó en muchos de los casos, por ejemplo, mi compañero Aneudi no se puso ni una vacuna y yo mucho menos. Y a mí me dio, bueno, Aneudi nos pegó el COVID aquí. Yo tengo 5 Aneudi vacunas. nos pegó el COVID aquí mismo, en este mismo estudio. Y luego nos dio Omicron, más leve, pero nos dio. Y nunca nos pusimos vacuna ni nada. Pero ¿cuál era el riesgo? ¿Eh? El riesgo. Pero ¿cuál riesgo si no estamos inmunocomprometidos? No necesariamente, porque cuántas personas conozco, y sé que usted conoce, que no tenían compromiso inmunológico y hoy no están con Sí, nosotros. pero mayores, gente joven, También, muy poca, muy desafortunadamente, Los fumadores se fueron. Coño, desafortunadamente, gente que no fumada, gente que no tenía ningún tipo de problema, estaba sano. desafortunadamente La tengo otras estadística era experiencias. 0.00. Desafortunadamente tengo otras experiencias de personas muy queridas que hoy no están con nosotros, jóvenes también, médicos, muchos de ellos, que fallecieron en ese momento. Incluso vi personas que tuvieron que tener tratamientos especiales para poder estar hoy con nosotros. Pero realmente, si hubiese sido esa cepa de hoy día, en aquel momento, y con una inmunidad como la que tenemos hoy, lo que ustedes dicen tiene totalmente sentido. Pero en ese momento, con esa ingenuidad inmunológica que teníamos todos, era diferente. Y que quería decirle de la encuesta serológica que se hizo con la Universidad de Harvard en el país. Aquí Ok. hubo, si ustedes se ponen a sumar la cantidad de personas vacunadas y las personas que se vieron expuestas, ya nosotros pudimos tomar una decisión bastante controversial que fue abrir el país. Cuando ustedes ven la cantidad de personas que tenían ya la enfermedad registrada y venían la cantidad de personas que ya estaban vacunadas, que en su momento la vacuna salva vidas. Y en su momento, si fuera así, ¿por qué hoy personas como Donald Trump tienen puesta la vacuna? Recientemente, búsquenlo en la noticia, hace 2 o 3 semanas se puso la vacuna contra el COVID e influenza. Entonces, Donald Trump se puso hace semanas apenas. suena contradictorio, pero búsquenlo. Entonces, Pero es interesante el dato. exactamente. Entonces, Es lo que bastante le quiero decir es que gracias a esas decisiones, hoy muchos estamos aquí compartiendo. En su momento, porque hoy tiene valor, pero en aquel momento todavía más. Aquel momento, cuando hablábamos de 10 dosis puestas, yo pensaba 10 personas salvadas. Doctor, ¿qué? A ver.
mirando del 20 hacia atrás, haciendo una mirada hacia el pasado, partiendo del 20, Claro. las pandemias pasaban cada cantidad de años amplia, alta. Había que esperar mucho tiempo entre una pandemia y otra. Usted como profesional de la salud y sobre todo experto en esa área de epidemiología, ¿cree que en la próxima gran pandemia no habrá que esperar tanto? ¿Se ve más cercana que las últimas? Y si es así, ¿a qué se debe? ¿Un cambio ambiental? Ujú. ¿Cómo debemos de mirar hacia el futuro partiendo de la experiencia del COVID-19? Mira, en primer lugar, hay que fortalecer la capacidad diagnóstica todavía. Por ejemplo, ampliar y sacarle más provecho a lo que son las pruebas de biología molecular. La próxima pandemia no creo que duren tanto para aparecer, porque hubo algunas que, por ejemplo, sucedieron y tuvieron una oportunidad de controlarse. Por ejemplo, hubo el SARS-CoV-1. Ajá, es verdad. Eso fue en el 2003 y fue bastante devastador, pero pudo contenerse. Hay otras que son de mayor evolución, por ejemplo, el ébola. Dicen, ¿y por qué nunca llegó el ébola aquí? Pero es, para bien o para mal, que el ébola es tan letal que en 2 o 3 días una persona fallece. No da tiempo a que llegue un turista y nos lo traiga. Pero ya no hay- eran pandemias, doctor. ¿Eh? Ya no eran pandemias, porque las pandemias son globales. No, una pandemia se define como que trasciende ya varios territorios y en la parte africana hubo varios países. Sí, en lo el hizo. mundo. Ok, ok. Entonces sí se entra en esa categoría. Ahora mismo la que nosotros nos tiene o sea, que es muy vieja ya en ese sentido, el VIH, pero vean la tuberculosis, por ejemplo, que está en todos los países. Nosotros vemos también la malaria está en muchos países. O sea que hay varias pandemias ahora mismo. Ahora, de tipo respiratorio, nosotros podemos hablar incluso de que no son declaradas como emergencia internacional por la OMS, la misma influencia, pero son una de las enfermedades que se hace mayor énfasis en control. Hay un brote actual, ¿no? No necesariamente decir un brote, porque están dentro de los casos esperados. Cuando sobrepasa el número de casos esperados, hablamos de un brote, y es normal que para esta época, de manera endémica, suban los casos de virus respiratorio. Doctor, usted que trata la parte epidemiológica y habla del VIH, ¿hay curas? Ya hemos visto, por ejemplo, casos y países de medicamentos que han bajado la carga del virus en el cuerpo de los que lo portan y que no contagian. Personas que tenían una carga viral mucho más elevada y no son los antirretrovirales que comúnmente reciben en los programas en República Dominicana. ¿Cómo va eso en el mundo de la ciencia? Bueno, en primer lugar tenemos un fármaco que se llama la terapia PrEP, que esto es las personas que están en riesgo, por ejemplo, personas que son bastante promiscuas, desean tener esa protección, se beben estas pastillas y ya no se contagian. Pueden tener relaciones sexuales con una persona que tenga el VIH, incluso de alta transmisibilidad. Pero eso es preventiva. Es preventiva. Claro. En ese sentido. Y los que ya la tienen. Y lo tenemos aquí en la República Dominicana totalmente gratis. Sí. Entonces, otra parte, ya los antirretrovirales regulares, y hay otro que salió recientemente y que incluso se están haciendo acuerdos internacionales para disminuir el acceso, o sea, el costo para el acceso, se llama el lenacapavir. Este simplemente se pone cada 6 meses. Cuando eso llegue tendrá un manejo mucho mejor y hay que destacar algo. ¿Ese es preventivo o No, ese ya cuando lo tienes. Cuando la persona porta la enfermedad, ya entonces Se puya cada 6 meses. cada 6 meses y no contagia? Y no contagia. Y hoy día... Y en cuanto, pero eso es no contagiar, pero en cuanto a su salud y los efectos también, en su salud. Al tener ese efecto, una persona no desarrolla el SIDA, que es el síndrome. Y hay que destacar algo. La persona que está en su tratamiento, sea cual sea, de VIH no morirá. Hoy día, gracias a Dios, tenemos ese logro. Y en la República Dominicana es de los pocos países que tiene garantizada en presupuesto nacional la compra de estos medicamentos y que se lo da gratuitamente a todos sin dependencia de organismo internacional. Doctor, qué bueno que usted mencione ese tema porque, y tengo que asumir culpa casi aquí inculpatorio, valga la redundancia. Cuando el tema de la USAID aquí explotó, yo fui de los que dije que llevaran suave a la USAID porque la USAID daba el dinero para muchas investigaciones aquí y para muchos medicamentos aquí.
yo quiero, teniéndolo usted aquí, es cierto que nosotros, porque yo soy de los que me inscribo y le juro que pienso que le debemos a la USAID mucha colaboración en medicamentos, en dinero básicamente, en el tema económico. ¿Qué tanto debemos agradecerle, doctor, a la USAID? Bueno, en primer lugar, mire, la inversión que hacía Estados Unidos en el país, por términos de USAID, junto a PEPFAR, que es un programa especial que tiene Estados Unidos para el tratamiento del VIH, un programa presidencial que viene de la parte de George Bush, no me recuerdo, 2003 por ahí. Esto eran 25 millones de dólares que se venían invirtiendo, por ejemplo, en el último año en la República Dominicana. Pero eso no incluía la compra de medicamentos, ni incluía la prestación de servicios cara a cara con los pacientes y demás. Este dinero que venía por ahí era básicamente un 37% para mantener el propio USAID, su funcionamiento operativo en el país, y lo demás era dirigido a la parte de prevención. Porque no es solamente tener la capacidad de darle la respuesta con los medicamentos y la asistencia médica, sino también, por ejemplo, ellos apoyaban a los pacientes a hacer su transporte, apoyaban también en ayuda psicológica, daban algunos alimentos a estos pacientes que tenían VIH, pero no era para garantizar la atención. La atención siempre ha estado garantizada por el Estado Dominicano. O sea que los medicamentos del SIDA aquí la USAID no los pagaba. No lo pagaba. Eso lo hace República Dominicana para todos. Totalmente. Mira, yo juraba que era la USAID que estaba. No, ellos financiaban investigaciones, consultorías, asistencia, por ejemplo, en apoyo de mover personas a que vayan a los centros de salud, sobre todo con la población migrante. Ellos tenían grandes inversiones dirigidas a la población migrante, pero la asistencia y la compra de medicamentos ha sido siempre garantizada por el Estado Dominicano. Y con respecto al tema del VIH, doctor, ya para por presupuesto protegido. Tenemos casi 1.000 millones de pesos anuales. Sí. Doctor, el tema del VIH, ¿es cierto que la mayoría de los contagios que hay en la República Dominicana, ahorita mencionaba usted aproximadamente unos 70,000 y pico de personas que viven con VIH? Es cierto que la mayoría, y a pesar de que mencionó también un dato interesante, que más del 50% eran extranjeros, pero es cierto que la mayoría son personas con una tendencia sexual distinta al homosexual. Son homosexuales. Sí, hay un gran porcentaje de homosexuales que tienen esta enfermedad. Exactamente. Ahí no necesariamente decirlo de esa manera, sino que dentro de las encuestas que se hacen dentro de esta población, sale que alrededor de 28% tienen unos comportamientos de riesgo. Entre ellos están hombres que tienen sexo con hombres, no necesariamente se le llaman homosexuales porque hay muchos tipos de clasificaciones, entre unas subclasificaciones dentro de ellas. O sea que no necesariamente son simplemente decir que son de prácticas homosexuales, sino que hay unas diferencias de riesgo en cada una de ellas. Pero esa población de riesgo ronda en un 28%. Doctor, muchísimas gracias. Interesante todo este tema y poder tenerle aquí. Siéntase en su casa y siempre en contacto con la producción para poder conversar de estos temas tan interesantes sobre la salud, sobre los programas que lleva el Ministerio de Salud Pública y sobre todo el ministerio que usted dirige, que es el Ministerio de Salud Colectiva. Vamos a una